Soy Piedad Eliana Palacios Valencia, terapeuta de medicina tradicional china, y hoy les voy a compartir lo que es el Tao. En la figura que vemos allí en la representación que tenemos, obviamente, hace más de 5.000 años, eh, bajo la influencia asiática, bajo la filosofía china, porque eso entra ahí en todo ese proceso. En esa forma que nosotros vemos ahí, ese Tao, esa es la forma dinámica que vemos ese ritmo del yin y del yang. Y eso es lo que les vengo a compartir hoy precisamente, lo que es el yin y el yang. Si nosotros vemos ahí siempre la representación del Tao, que hemos visto durante muchos, muchos tiempos, que inclusive pues no le dan buen proceso al mismo Tao, eh, nos está representando el tema de la expansión del yang, su expansión del yin, o sea, siempre hay ese yang, ese yin en sus dimensiones, pero vemos representados esos círculos pequeños, es, por ejemplo, dentro del yang vemos un círculo yin y dentro del yin vemos un círculo llano, o sea, siempre está en ese dinamismo, siempre están mutando, siempre están cambiando. No es que sea solamente yin o solamente yang, no, están representados los dos movimientos, que es lo que nos hace ese aporte, la medicina tradicional china, que todo es dinámico, o sea, nada es en quietud, todo tiene dinamismo. Por ejemplo, nosotros vemos una piedra y una roca quieta, internamente hay los dos movimientos, el yin y el yang. Hay una piedra que uno la ve ahí quietica, obviamente el movimiento de ella es así, quieto, lento. Vemos otros movimientos, por ejemplo, el trueno. El trueno tiene la representación de los dos, ¿no? Porque hay el sonido y hay la luz. Entonces ahí tenemos representado ese yin y ese yang. El sonido es en esa expansión y la luz también, pero ambos tienen representación de ese movimiento en el yin y el yang. De ahí nosotros vamos viendo en las representaciones del cielo, la tierra, la parte humana, siempre va a estar allí esos dos movimientos, el yin y el yang. Entonces, en esa parte dinámica. Y nosotros podemos también ver la representación de en la onda y la partícula. Ahí también está representado el yin y el yang. Onda, partícula, o sea, en ese movimiento, o sea, aquí sería yang, la partícula sería como más sostenida, como sería como el yin. Entonces, ahí vamos a estar viendo siempre ese dinamismo dentro de esos movimientos. Por eso les digo, en la naturaleza, en el humano, estamos siempre representados dentro de ese Tao, que es el yin y el yang. Siempre vamos a tener esa dinámica. Y cómo, por ejemplo, podemos ver dentro de la naturaleza, o sea, por ejemplo, si vemos un árbol alto, grande, frondoso, en una representación, porque acuérdense que siempre tenemos que tener comparado a, entonces aquí, por ejemplo, podemos observar un bonsai, entonces haría lo más grande, voluptuoso es yang, lo más pequeño, concentrado es yin. Sin embargo, si lo miramos a nivel individual, podemos tener representados la misma especie de árbol y van a tener la misma dinámica, o sea, van a estar ahí el mismo, así sea pequeñito, va a tener las mismas concentraciones, las mismas funciones, el árbol pequeño, o sea, un bonsai con referente a ya un árbol grande de la misma especie. Entonces ahí van a estar siempre representados ese yin y yang. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, mirar un árbol de guayaba. Su estructura es grande, su función es diferente, nos da fruto. Entonces ahí se va representando poco a poco esa dinámica de ese yin y ese yang. O sea, vamos viendo que se nutre el árbol, sale las hojas, el tronco, por ejemplo, la textura es en la posición yang de fuerza y ya las hojitas en la representación del yin. Ya después me da la flor es esa manifestación de ese movimiento yang y ya cuando me da el fruto,
es esa representación de ese movimiento yin, pero acuérdense que siempre está estructurado los dos movimientos. Dentro de una fruta de guayaba vamos a tener representado el yin y el yang. Si nosotros miramos la semilla, sería ese yin. Si miramos la pulpa, sería ese yang, ¿no? O sea, esa estructura que tiene ahí. Cuando la comemos, estamos comiendo en yin. Y en el metabolismo estamos ya convirtiendo eso en yang, en azúcares, porque nosotros que necesitamos nuestro cuerpo o las células necesitan energía. Entonces, la energía que es yang. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo poco a poco cómo se va movilizando en esta dinámica del sentido del yin y del yang. Entonces, aquí vamos a ver un poco en el sentido humano, o sea, el hombre y la mujer. Si nosotros revisamos el hombre y la mujer, vamos a tener esa dinámica de que el varón es yang, el femenino, o la mujer es yin. Sin embargo, acuérdense que nada es absoluto. Dentro de ese yang hay un pequeño yin, dentro de ese yin hay un pequeño yang. O sea, están ahí siempre en esa dinámica. En los movimientos de la mujer, en la parte, por ejemplo, cuando la mujer está en su proceso de, de lo que es la fertilidad, están en su proceso de mes a mes, en ese movimiento también de ese yan a entrar al yin, que sería ya el agua celeste, eh, porque así se le dice en la medicina china, es el agüita celestial, ya es esa concentración, ¿no? O sea, en esa pasividad. Por eso es que a veces a uno le dicen, vea, no haga esfuerzo, mire, pues claro, está nuestro útero en otro movimiento que es yin, y si yo me pongo a hacer cosas en yang, obviamente, pues voy a perturbar mi propia energía. Entonces, son esos tipos de cositas que uno ve, pero por ejemplo, dentro del varón, la fuerza, la potencialidad, es el que da la semilla, o sea, toda esta estructuración en yang, ¿no? Entonces, ahí uno está viendo el tema de la fecundación, ahí está el yin y el yang. La mórula se va creando ese Tao, va creando un nuevo ser y ya se va definiendo que si va a ser niño o niña, pero ahí está siempre ese Tao, ese yin y el yang. Por ejemplo, nosotros vemos ya a nivel estructural, a nivel de órganos y entrañas, vemos órganos y vísceras, vemos el movimiento de cada Tao, o sea, tenemos el reino mutante del agua, el reino mutante de la madera, el reino mutante del fuego, el reino mutante de la tierra, el reino mutante del metal. Y cada uno de ellos va a representar, o sea, va a tener un órgano y una víscera. Entonces, por ejemplo, en el agua vamos a tener los riñones y la vejiga. Entonces, allí ya tenemos un Tao, siendo los riñones el yin y la vejiga el yang, o sea, las vísceras son yang. Pasamos a la madera y en la madera vamos a ver ahí también representado a través del hígado y la vesícula biliar, y con ello siendo el hígado yin, siendo la vesícula biliar el yang, y ahí vamos viendo todo ese movimiento. Pasamos al fuego, el fuego es corazón e intestino delgado, y aquí en el corazón vemos la energía, o sea, el movimiento yin, y en los intestinos delgados, el yang. Pasamos a la tierra y ahí vamos a ver representado el, el yin en el vaso páncreas y el yang en el estómago. Pasamos al metal y vamos a ver también representado en los pulmones el yin y el intestino grueso el yang. Y ahí pasamos nuevamente a las emociones, o sea, ahí en ese sentido de la medicina tradicional china, aquí en las emociones es tan importante porque la emoción está en nuestros órganos. Es muy diferente, o sea, nuestro cerebro es una entraña curiosa, él como que almacena todo lo que tenemos aquí, o sea, todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, almacena para de llegar y recurrir ahí, ¿te acuerdas que ahí pasó tal situación? Es mejor no pasar la puerta porque vas a vivir esta experiencia.
Entonces uno dice, ay, sí. Entonces ya ese recuerdo hace que tú me prevenga a cruzar la puerta, pero es por eso, por almacenamiento. Pero en realidad es la víscera la que está diciendo, uy, si tomé la decisión de no pasar, mejor no pase, no pase, ¿ya? Porque hay una prevención. Entonces, cuando ya vemos ese sentido de emociones, otra cosita más, eh, de la cabeza a los pies son el yin, la cabeza es el yang. Pero si levanto mis brazos, el máximo de yang vienen siendo mis manos. Entonces, también en nuestra posición izquierda, derecha, el yang, el yin, o sea, están también representados en esa forma. Pero pasemos a las emociones. Resulta que en el movimiento del agua, el reino mutante del agua, tenemos dos sentidos de emocionales, o sea, un tema de responsabilidad y un tema de miedos. Cuando le hacemos mucho, porque yo puedo tener exceso de responsabilidad y crear miedo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar balanceando y mirando nuestra posición de vida de cada día. Cada día tenemos nuevas experiencias, nuevas situaciones de las cuales siempre vamos a estar tomando decisiones. O sea, lo hago, no lo hago, voy, no voy, bueno, etcétera. Pasamos al reino mutante de la madera. Y en el reino mutante de la madera, lo que vamos a ver allí es la decisión y la indecisión, o sea, no logro decidir. Si yo tengo obviamente un miedo ahí, no va a poder lograr decidir, pero y si eso ahí hace de que de pronto yo de no poder decidir me cree rabia, entonces ya entro en otra posición negativa dentro del proceso con la madera. Entonces ahí también tenemos que ser muy vigilantes dentro de nuestras emociones. Pasamos al fuego. ¿El fuego qué es? La alegría, o sea, el gozo, o sea, estar ahí en esa posición de estoy feliz, canto, bailo, cada día la vida me trae cosas positivas, pero por ejemplo, cuando yo tengo exceso de alegría, no es adecuado porque también me lleva a que no lleve un buen proceso dentro de mi vida. O sea, no puedo estar en los extremos, ¿ya? Y estamos hablando de yin y de yang. O sea, ni muy aquí ni muy acá. O sea, siempre es tema de Tao, tiene que haber siempre equilibrio. Y pasamos a la tierra, que es la reflexión y la obsesión. Yo reflexiono algo, ¿no? Digo, ay, voy a ponerme este vestido, ya reflexioné. Digo yo, uy, sí, voy a poner este vestido y me voy a ir a la fiesta, ya tomé la decisión. Sin embargo, cuando yo soy de las personas que saco 20 prendas a la cama y empiezo ahí, me lo pongo, no, con este me fui tal día, ay, con este no, no, ya me vieron con este y va a estar sultanita de allá, entonces entré allí en una obsesión, ya no estoy reflexionando y no estoy obsesionada con un proceso. Entonces, cuando uno llega y dice, ya sé, me va a poner este vestido, esta blusa, y me va a colocar tales bisutería y ya hago el cambio. Y me pongo la carterita tal, ya hice el cambio y me fui. O sea, reflexioné y decidí y me fui. Entonces, ese es el tema con la reflexión y la obsesión. Cuando entramos en el metal, tiene que ver allí un tema de estar bien, pero no entrar en proceso. O sea, yo puedo tener nostalgia, más no melancolía. O sea, lo que me rige el metal es mucho el tema de la tristeza. O sea, es cuando uno dice, no, me puse triste y melancólico. Entonces ya ahí ya puedo entrar en situaciones que me puede alterar mi ser, con situaciones ya sean patológicas, emocionales, bueno, etcétera. Y ahí es donde a veces incurren las dichosas eh, o sea, resfriados, que me resfríe, pero por ahí, ese resfrío es una tristeza por allá, que hay que sacarla, manifestarla, ¿no? Entonces, es es lo que nos lleva, ¿no? Y a veces estamos a nivel individual y a nivel colectivo, o sea, nosotros somos frecuencias vibratorias y en algún momento uno a veces dice, es que me la pegaron, no, simplemente me nivelé a esa frecuencia, pudo más
la energía de esa frecuencia y me llevó a tener ese proceso a que yo tuviera muy elevada mi frecuencia vibratoria para no tener que enlazarme en esas frecuencias. Hay veces que nos toca vivir los procesos, solamente es como apañar la situación e ir vivenciando el proceso y irnos como pues dándonos cositas, que si nos hicimos el bañito, que si nos tomamos la agüita, la miel de abeja, el jengibre, bueno, hay muchas formas en las cuales nos podemos apoyar con muchos procesos, ¿no? Por ahí me preguntaban con el tema de la procrastinación. Resulta que eso es un tema así de vivencias, ¿no? Hay veces que uno, y ayer, hace unos días, escuchaba de alguien que se puso a estudiar algo en la universidad y alcanzó el tercer semestre, pero el último semestre él no iba a las clases. O sea, ¿por qué? Porque no sentía gusto por ello, pero no era valiente de decir, mire, es que de verdad que esa carrera no me gusta. O sea, no tenía esa valentía de decirlo, ¿no? Entonces, eso es procrastinar, ¿no? O sea, no le saco fuerza, pero precisamente por algo porque no me gusta o me toca hacerlo y no me da. Entonces, ahí está el sentido del agua. O sea, yo puedo llegar y decir, o acuerde que está la responsabilidad, ¿no? O sea, soy responsable conmigo empezando. Pero si yo dentro de esa responsabilidad, es que me toca, ¿ya? Pero y me toca y no decido si lo hago o no lo hago. Entonces ahí es donde uno llega y tiene uno que estar pendiente por ejemplo, de los hijos. Uno los ve, ¿no? Y si uno mira, cuando uno le enseña a los hijos, por decir algo, se levantó, tienda su cama. Se levantó, bueno, ahí está su desayuno, lave su plato. Eso es delegar responsabilidades. Entonces, ahí es donde nosotros vamos dando también ese sentido de que no tiren la toalla, porque procrastinizar es tirar la toalla. Entonces, eso es emocional. Y ahí es donde uno poco a poco tiene que ir mirando cómo se le puede apoyar. Y hay muchas formas de apoyar, inclusive si me buscan como terapeuta, con mucho gusto. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de temas de aceites esenciales. Yo estoy en una empresa que se llama John Living, son de excelente calidad los aceites. Se tiene, o sea, tenemos tierras propias donde se cultiva. Eh, Tenemos también nuestros destiladores dentro de las mismas fincas y destiladoras y tenemos todo ese sentido del- de la semilla al sello que se analiza, porque se analiza un aceite esencial o cuando se saca, porque las plantas también viven el yin y el yang. O sea, imagínense, están por fuera, ahí la plantica sembradita, ¿no? Y vivió una helada o vivió mucho calor y eso me va creando ciertos movimientos, o sea, dentro de la fotosíntesis, la clorofila, y me va creando esos movimientos. Entonces, claro, cuando se hace el análisis, entonces me puede arrojar que me creó un poquito más de, químicamente hablando, más de, por ejemplo, cicloterpenos o monoterpenos y va a crear tal situación en el aceite, el olor puede ser diferente. Bueno, hay muchas características dentro del proceso de la semilla al sello. Entonces, allí esta empresa está en todo ese cuidado, nuestra empresa, porque es nuestra empresa, eh, con ello. Y les traigo a colación el aceite esencial porque, por ejemplo, si miramos una planta versus el aceite esencial, la planta puede estar, aquí está en representación en yin y el aceite esencial es en representación en yang, o sea, es pasiva. Si uno destapa un aceite esencial, uno dice, uy, qué rico huele, y si dejo este destapado ese aceite esencial, se evapora, se va, ya, un espíritu, para mí es un ser que está allí y nos va a apoyar obviamente en nuestros procesos. Eh, por ejemplo, me decían, Piedad, ¿y sirve algo de esos aceites para la prostagnación? Qué pena, me enredo. Sí, lo hay.
Entonces, por ejemplo, voy a poner de ejemplo dos aceites. La menta es llana, expansiva. ¿Cómo era tan expansiva que el que quiere bajar de peso y que es muy comelón y no logra porque tiene ansiedad, utiliza la menta oliéndolo, tomándolo, me expande y me llena. Y en el sentido de la naranja, también es jam, expande. Y la naranja tiene algo muy bonito, muy característico, es que si uno anda así como que, uy, qué día tan maluquito, y usted cogió una gota, un par de gotas de aceite esencial de naranja, lo huele y usted le expande, o sea, que le activa ese fuego. Uy, no, hay que estar feliz, contento, o sea, porque estoy así. O sea, por eso es ya expansiva. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir jugando con ellos, o sea, allí con mucho gusto yo les puedo asesorar dentro del caso porque hay que mirar caso por caso, no todos son iguales, uno habla de un X tema, lo pone genérico y no, hay que mirar esa individualidad dentro de la historia de cada quien, cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos una vivencia, son correctores que se pueden aplicar para estos procesos. Podemos hacerlo, podemos levantar nuestro ánimo a través de los aceites esenciales. Y bueno, pues aquí les hablé poquito. La bibliografía es Tratado del Soplo del maestro José Luis Padilla Corral, o sea, maestro en medicina tradicional china, y obviamente tuve ya un maestro directo acá que se llamó, ya trascendió, Harold Bejarano, un excelente ser, un dragón, ese era Jan, si uno lo mira, o sea, en posición de varón Jan y su posición de vida era Jan, no te imagines un dragón ahí. Eh, y la guía de los aceites esenciales, esta edición que manejamos en nuestra empresa de John Living, en la cual nos guían todo porque cada aceite esencial tiene su particularidad, como su objetivo, este te sirve para esto y te mueve esto y te puede ayudar aquí y allá, o sea, de verdad que hay mucha tela por cortar. Entonces es algo muy bonito. Y aquí les dejo mis redes sociales, Piedadeliana Palacio Valencia, tengo en Facebook como Piedadeliana Palacio Valencia y ahí para quien los que me deseen seguir está el enlace de medicina china, que es de mi autoría. Ahí hablo de medicina china versus aceites esenciales. En Instagram estoy como terapeuta Piedadeliana Palacios y en YouTube, que Dios permita, ya va a ser juiciosa. Yo estaba o sea, como eso es por clastinizar, pero porque las redes, hay muchas redes y uno no sabe a qué red colocarse, pero no, va a ser juiciosa con ello. Y, eh, y si los que quieran contactar conmigo pueden buscarme al 301-439-7041, que pueden escribirme o llamarme directamente y con mucho gusto podemos agendar una cita. Mis consultas pueden ser presenciales aquí en la Cumbre Valle o, o en Cali también hay un consultorio en Cali y también se hace consulta virtual. Muchos dirán, ¿consulta virtual? Sí, y sí se puede. Porque precisamente dentro de la medicina tradicional china, hay un tema ahí que es el Qigong. Otros lo verían como Reiki, pero el Qigong es un movimiento, es una dinámica que uno puede hacer, o sea, como estuviera haciendo un masaje, pero ya no a nivel físico y no a nivel de la parte etérea, o sea, nosotros tenemos otros cuerpos de los cuales uno puede llegar y mover la energía, o sea, se puede, ¿ya? Entonces, con mucho gusto, los que de pronto quieran hacer consulta conmigo, me pueden contactar. Entonces, aquí muchas gracias por el espacio y espero que disfruten este video y nos vemos próximamente. Muchas gracias.